Bueno, hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Jason Beltrán y este es tu podcast Leer para Viajar. Muy contento porque ya tenemos oyentes en Estados Unidos y en Suiza. Y también pues agradecerle a nuestros oyentes aquí en Colombia. Continuamos con nuestra lectura del libro La isla misteriosa de Julio Verne. Capítulo 1, parte 13. Esta parte se titula Primeros utensilios y alfarería, cálculo de la latitud de la isla. Y bien, señor Ciro, ¿por dónde vamos a empezar? Preguntó a la mañana siguiente Pencroff al ingeniero. Por el principio, contestó Smith. Y en efecto, por el principio tenía que empezar los colonos. No poseían ni los útiles necesarios para hacer herramienta alguna, y no se encontraban en las condiciones de la naturaleza que teniendo tiempo economiza fuerzas. Les faltaba tiempo, puesto que debían subvenir inmediatamente a las necesidades de la vida. Y así, aprovechando la experiencia adquirida, no debían inventar nada, tenían por lo menos que fabricarlo todo. Su hierro y su acero se hallaban todavía en estado mineral, su vajilla en estado de barro, sus lienzos y sus vestidos en estados de materias textiles. Por lo demás, preciso es decir que los colonos eran hombres en la fuerte aceptación de la palabra. El ingeniero Smith no hubiera podido ser secundado por compañeros más inteligentes ni más adictos y celosos. Los había sondeado y conocía sus aptitudes. Gedeon Smith, periodista de talento, que lo había estudiado todo para poder hablar de todo, debía contribuir con su inteligencia y con sus manos a la colonización de la isla. No retrocederían ante ninguna dificultad, y cazador apasionado haría un oficio de lo que hasta entonces había sido para él un deporte. Helbert, buen muchacho, notablemente instruido en las ciencias naturales, sería utilísimo para la causa común. Nab era adhesión personificada, diestro, inteligente, infatigable, robusto, dotado de una salud de hierro. Entendía algo de trabajos de fragua y prestaría muy útiles servicios a la colonia. En cuanto a Pencroff, había sido marinero en todos los mares, carpintero en los talleres de construcción de Brooklyn, ayudante de sastre en los buques del Estado, jardinero y cultivador en sus temporadas de licencia, y como buen marino, dispuesto a todo y útil para todo. Habría sido verdaderamente difícil reunir 5 hombres iguales para luchar contra la suerte y más seguro de triunfar. Por el principio, había dicho Ciro de Smith, y el principio de que hablaba era la construcción de un aparato que pudiese servir para transformar las sustancias naturales. Es conocido el papel del calor y en esas transformaciones, por consiguiente, el combustible, vegetal o mineral, era inmediatamente utilizable. Tratábase, pues, de construir un horno para utilizarlo. ¿Para qué servía ese horno?, preguntó Pencroff. Para hacer las vasijas que necesitamos, contestó de Smith. ¿Y con qué vamos a hacerlo? Con ladrillos. Y los ladrillos con arcilla. Manos a la obra, amigos míos. Para evitar los transportes estableceremos el taller en el sitio mismo de la producción. Nab llevará provisiones y no nos faltará fuego para asar los alimentos. Cierto, repuso el corresponsal. Pero, ¿y si fuesen los alimentos los que nos faltasen por carecer de instrumentos de caza? Ah, si tuvieras un cuchillo, exclamó el marinero. ¿Qué harías con él?, le preguntó el ingeniero. Pues haría un arco y flechas y tendríamos abastecida la despensa. Sí, un cuchillo, una hoja cortante, murmuró el ingeniero como hablando consigo mismo. Al mismo tiempo miró a Top, que iba y venía por la playa. Top, aquí, gritó, animándose su mirada. El perro acudió corriendo en cuanto oyó la voz de su amo. Ciro le tomó la cabeza y le quitó el collar que llevaba y que rompió en 2 partes. Aquí tenemos 2 cuchillos, Pencroff, dijo luego. El marinero contestó con 2 sonoras hurra.
El collar de Top estaba hecho de una ligera lámina de acero templado. Bastaba afilarle primero con una piedra de Asperon para aguzar el lado cortante y quitarle luego el filbán con un asperón más fino. Este género de roca areniza abundaba en la playa, y 2 horas después las herramientas de la colonia se componían de 2 láminas cortantes, a las cuales fue fácil poner un mango de madera muy fuerte. La conquista de esta primera herramienta fue saludada como un triunfo. Conquista preciosa, en efecto, y hecha muy oportunamente. Se pusieron en marcha. El propósito de Smith era llegar a la orilla occidental del lago, donde la víspera había advertido la existencia de la tierra arcillosa, de la que tomó una muestra. Siguieron por la orilla del Merced, atravesaron la meseta de la Gran Vista y después de haber recorrido 5 millas llegaron a un claro situado a 200 pasos del lago Gran. Por el camino, Helber había descubierto un árbol cuyas ramas emplean los indios de la América meridional para hacer sus arcos. Era el creyimba, de la familia de las palmeras o que no dan frutos comestibles. Cortaron varias ramas largas y rectas, despojarlas de sus hojas y con el cuchillo las dejaron finas por los extremos y gruesas por el centro. Así, solo les faltaba encontrar una planta a propósito para formar la cuerda del arco, y la hallaron en una especie perteneciente a las familias de las malvaceas, un Ubiscus heteropilus, que da fibra de una tenacidad tan noble, que pueden compararse con los tendones de los animales. Pencroff construyó de este modo arcos de gran alcance, a los cuales solo faltaban las flechas, pero éstas eran fáciles de hacer con ramas rectas y rígidas sin nudosidades. Lo que no podía encontrarse tan fácilmente era la punta que debía armarlas, es decir, una sustancia que pudiese reemplazar el hierro. El marino pensó, sin embargo, que, habiendo hecho el cuanto estaba de su parte, la casualidad le proporcionaría lo que faltaba. Los colonos llegaron al terreno que el día antes habían recorrido. Se componía de la arcilla figulina que sirve para fabricar ladrillos y tejas, arcilla, por consiguiente, muy adecuada para la operación que se quería llevar a cabo. La mano de obra no presentaba ninguna dificultad. Bastaba purificar la figulina con arena, moldear los ladrillos y cocerlos al calor de un fuego alimentado con leña. Ordinariamente, los ladrillos se hacen con moldes, pero el ingeniero se contentó con fabricarlos a mano. Emplearon todo el día y el siguiente de este trabajo. La arcilla empapada en agua y amasada después con los pies y las manos de los manipuladores fue dividida en prismas de igual tamaño. Un obrero práctico puede hacer, sin máquina, hacer 10.000 ladrillos en 12 horas, pero en los 2 días de trabajo los 5 alfareros de la isla Lincoln no hicieron más que 3.000, que fueron alineados hasta que estuviesen secos y en condiciones de ser cosidos, lo cual no tendría lugar hasta 3 o 4 días después. El día 2 de abril se ocupó Cyrus Smith en fijar la orientación de la isla. La víspera había anotado con exactitud la hora en que el sol había desaparecido del horizonte, teniendo en cuenta la refracción, y aquella mañana anotó con no menos cuidado la salida. Entre la puesta y la salida habían transcurrido 12 horas y 24 minutos, luego 6 horas y 12 minutos. Después de su salida, el sol debía pasar aquel día por el meridiano y el punto de cielo que ocupase en el momento sería el norte. A dicha hora anotó Ciro aquel punto, y señalando 2 árboles que habían de servirle de jalones, obtuvo un meridiano invariable para sus operaciones ulteriores. Durante los 2 días que precedieron la cocción de los ladrillos, se ocupó de la colonia en hacer provisión de leña, cortando ramas alrededor del claro del bosque y recogiendo toda la madera que había caído de los árboles. Al hacer esto, descubrieron caza en los alrededores y se aprovecharon del descubrimiento, puesto que Pencroff poseía ya alguna docena de flechas armadas con puntas muy fuertes, que les proporcionó Top, llevando un puercoespín, bastante malo como caza, pero de incalculable valor por las púas de que estaba erizado. Pencroff ajustó sólidamente aquellas púas al extremo de las flechas,
asegurando la dirección por medio de plumas de cacatúas. El corresponsal y Helber pronto fueron diestros tiradores de arco y por lo tanto la caza de pelo y de pluma abundó en las chimeneas. No faltaba cabilles, palomas, agutíes y gallinaceas. La mayor parte de aquellos animales fueron matados en la parte del bosque situada en la orilla izquierda del río de la Merced, y a la cual se había dado el nombre de Bosque de Jamacar, en recuerdo del ave de Pencroff había perseguido en su primera exploración. La caza se la comieron fresca, pero conservaron los perniles de los cabilles ahumados con leña verde, después de haberlos aromatizado con hojas odoríferas. Sin embargo, el alimento de los colonos era siempre asado y deseaba oír cantar en el hogar una olla sencilla, mas antes era preciso tenerla, y por consiguiente que se hiciera el horno donde había de cocerse. Durante estas excursiones, que no se hicieron más que un radio muy reducido alrededor del tejar, los cazadores vieron huellas de pasos recientes de animales de gran tamaño, armados de garras poderosas cuya especie no pudieron reconocer. El ingeniero les recomendó, por tanto, la mayor prudencia, porque era probable que el bosque contuviese fieras peligrosas. Esta recomendación fue muy prudente, pues Gedeon Slid y Helber vieron un día un animal que parecía un jaguar. Por fortuna, la fiera no les atacó, porque de otro modo de tal vez no hubieran escapado sin heridas graves. Pero cuando tuvieron un arma formal, es decir, uno de esos fusiles que Penfield reclamaba, Slip prometía hacer una guerra encarnizada a las fieras y purgar de ella a la isla. Durante aquellos días no se hizo nada para dotar a las chimeneas de algunas comodidades, porque el ingeniero pensaba descubrir o fabricar, si era necesario, una morada más conveniente. Se contentaron con extender sobre la arena de los corredores frescos lechos de musgo y hojas secas. Sobre esos lechos bastante primitivos los trabajadores cansados dormían con profundo sueño. Se calculó el cómputo de los días transcurridos en la isla de Lincoln desde que habían llegado los colonos, teniendo desde entonces una cuenta regular con el tiempo. El día 5 de abril, miércoles, haría 12 días que el viento arrojó a los náufragos sobre el litoral. El 6 de abril, al rayar el alba, el ingeniero y sus compañeros estaban reunidos en el claro del bosque y en el sitio en el que iba a verificarse la cocción de los ladrillos. Naturalmente la operación debía hacerse al aire libre y en hornos, o más bien la aglomeración de los ladrillos sería un horno enorme que haría de cocerse a sí mismo. El combustible hecho de fáginas bien preparadas fue dispuesto en el suelo, rodeando de muchas filas de ladrillos secos que formaron pronto un grueso cubo, al exterior del cual se dejaron algunos respiraderos. Aquel trabajo duró todo el día y hasta que oscureció no se dio fuego a las fáginas. Aquella noche nadie se acostó, velando cuidadosamente para que el fuego no se apagara ni disminuyera. La operación duró 48 horas y tuvo éxito. Fue preciso entonces dejar enfriar la masa humeante, y durante aquel tiempo Knapp y Pencroff, guiados por Cyrus Smith, acarrearon sobre unas parihuelas hechas de ramas enlazadas muchas cargas de carbonato de cal, piedras comunes que se encontraban abundantemente al norte del lago. Estas piedras descompuestas por el calor dieron una cal viva, muy grasa y abundante, tan pura como si hubiera sido producida por la calcinación de la greda o del mármol, mezclada con arena cuyo efecto es atenuar la reducción de la pasta. Cuando se solidificó aquella cal, produjo una excelente argamasa. De estos diversos trabajos resultó que el 9 de abril el ingeniero tenía a su disposición cierta cantidad de cal bien preparada y algunos millares de ladrillos. Comenzó, pues, sin perder un instante, la construcción de un horno que debía servir para cocer los diferentes utensilios indispensables para el uso doméstico. Esto se llevó a cabo sin dificultad. 5 días después, el horno fue cargado con hulla, cuyo nacimiento había descubierto el ingeniero, a cielo abierto hacia la embocadura del arroyo rojo, y los primeros humos se escaparon de una chimenea de 20 pies de altura. El claro del bosque se había transformado en fábrica y Pencroff empezaba a creer que de aquel horno iban a salir todos los productos de la industria moderna.
Los primeros que fabricaron los colonos fue una vajilla de barro muy a propósito para la cocción del alimento. La primera materia fue la arcilla del suelo, con la cual Smith mezcló un poco de cal y de cuarzo. En realidad, aquella pasta constituía el verdadero barro de pipa, y con ella se hicieron pucheros, tazas, para las cuales sirvieron de molde varios cantos de forma conveniente, grandes jarros, cántaros y cubetas para contener el agua, etc. La forma de estos objetos era defectuosa y fea, pero después que se hubieron cocido a una alta temperatura, la cocina de las chimeneas se halló provista de cierto número de utensilios tan preciosos como si hubiera entrado en su composición el más hermoso caolín. Aquí debemos advertir que Pencroff, deseoso de saber si aquella arcilla así preparada justificaba su nombre de barro de pipa, se fabricó algunas pipas bastante burdas, que halló admirables, y a las cuales no faltaba más que el tabaco. Era una gran privación para Pencroff, pero el tabaco vendrá como todas las cosas, repetía para sí en sus momentos de confianza absoluta. Los trabajos que hemos reseñado durante hasta el 15 de abril, y no se puede decir que perdieron el tiempo, los colonos convertidos en alfareros no hicieron más que vajillas de cocina. Cuando convenience a Cyrus Smith transformarlos en herreros, serían herreros. Pero siendo el día siguiente domingo y domingo de Pascua, todos convinieron en santificar aquel día con el descanso. Aquellos norteamericanos eran hombres religiosos, fieles observadores de los preceptos de la Biblia, y la situación en que se encontraban no podía menos de desarrollar sus sentimientos de confianza en el autor de todas las cosas. En la noche del 15 de abril volvieron todos a las chimeneas. El resto de vajillas fue llevado a su sitio y el horno se apagó, esperando un nuevo destino. La vuelta fue señalada por un incidente afortunado, el descubrimiento que hizo el ingeniero de una sustancia que podía reemplazar la yesca. Esta sustancia esponjosa y aterciopelada proviene de ciertos hongos del género Poliporo. Convenientemente preparada es muy inflamable, sobre todo cuando ha sido antes saturada de pólvora o cocida en una disolución de nitrato o clorato de potasa. Pero hasta entonces no se había encontrado ninguno de aquellos políporos ni de otros hongos que pudieran reemplazarlos. Aquel día el ingeniero, habiendo reconocido cierta planta del género Artemisa, que cuenta entre sus principales especies el ajenjo, el toronjil, el estragón, el jengibre, etc., arrancó varios tallos y presentándolos al marinero le dijo: «Tome, Pencroff, esto le va a poner contento». Pencroff miró atentamente la planta revestida de pelos sedosos y largos, cuyas hojas estaban cubiertas de un suave vello parecido al algodón. «¿Y qué es esto, señor Ciro?», preguntó. «Bondad del cielo, ¿es tabaco?». «No», respondió Ciro, «es artemisa china para los sabios y para nosotros será yesca». En efecto, aquella artemisa, convenientemente desecada, dio una sustancia inflamable, sobre todo cuando el ingeniero la hubo impregnado de aquel nitrato de potasa que la isla tenía en abundancia en muchas capas, y que no era más que el salitre. Aquella noche todos los colonos reunidos en la habitación central cenaron convenientemente. Nab había preparado un guisado de agutí y jamón de caviar aromatizada, al cual se unieron tubérculos cocidos del Gladium macrosum, especie de planta herbácea de la familia de las aráceas, y que bajo la zona tropical habría tenido una forma absorbente. Aquellos rizomas tenían un excelente sabor. Era muy nutritivo y semejante a la sustancia que se vende en Inglaterra bajo el nombre sagu de Portland, pudiendo en cierto modo reemplazar el pan, del que estaban enteramente privados los colonos de la isla Lincoln. Terminada la cena, y antes de entregarse al sueño, Cyrus Smith y sus compañeros salieron a tomar aire por la playa. Eran las 8 de la noche, noche que se anunciaba magnífica. La luna, que había entrado en el plenilunio 5 días antes, no había aparecido aún, pero el horizonte se argenteaba ya con esos matices suaves y pálidos que podrían llamarse el albar lunar. En el cenit austral las constelaciones circumpolares resplandecían,
y entre todas aquella Cruz del Sur, a la cual el ingeniero pocos días antes saludaba desde la cima del monte Franklin. Cyrus Smith observó la espléndida constelación, que tiene en su cima y en su base dos estrellas de primera magnitud, en el brazo izquierdo una estrella de segunda y en el derecho una de tercera. Después de haber reflexionado, preguntó a Helbert: ¿No estamos a 15 de abril? Sí, señor, contestó el joven. Pues bien, si no me equivoco, mañana será uno de los 4 días del año en los cuales el tiempo verdadero se confunde con el tiempo medio. Es decir, mañana, con corta diferencia de segundos, el sol pasará por el meridiano precisamente cuando los relojes señalen las 12. Si el tiempo es bueno, creo que podré obtener la longitud de la isla con una aproximación de pocos grados. ¿Sin instrumentos ni sextantes?, preguntó Gedeon Sleep. Sí, continuó el ingeniero. Ya que la noche es tan clara, voy a ver ahora mismo si puedo obtener su latitud calculando la altura de la Cruz del Sur, es decir, del polo austral por encima del horizonte. Ya comprenderán ustedes, amigos míos, que antes de emprender los trabajos de una instalación en regla, no basta haber averiguado que esta tierra es una isla, sino que es necesario hacer lo posible por averiguar qué distancia está situada tanto del continente americano como del australiano, como de los principales archipiélagos del Pacífico. En efecto, dijo el corresponsal, en vez de construir una casa, puede ser preferible construir un buque, si por ventura no estuviéramos más que a un centenar de millas de alguna costa habitada. Por eso mismo, repuso Cyrus Smith, voy a tratar de obtener esta noche la latitud de la isla Lincoln y mañana al mediodía procuraré averiguar la longitud. Si el ingeniero hubiera podido disponer de un sextante, aparato que permite medir con exactitud la distancia angular de los objetos por reflexión, la operación no habría ofrecido ninguna dificultad. Aquella noche, por la altura del polo, y al día siguiente por el paso del sol por el meridiano, habría tenido las coordenadas de la isla, pero faltando el aparato era necesario suplirlo de otro modo. Cyrus Smith volvió a las chimeneas y allí el resplandor del hogar cortó dos reglas y unió una a otra por unos de sus extremos, de manera que formasen una especie de compás, cuyos extremos pudiesen abrirse o cerrarse. El punto de unión estaba fijo por medio de una fuerte espina de acacia que Ciro tomó de la leña seca. Terminado el instrumento, volvió el ingeniero a la playa y como era preciso tomar la altura del polo por encima de un horizonte netamente marcado, es decir, de un horizonte de mar, y como el cabo de la Garra le ocupaba el horizonte del sur, tuvo que ir en busca de una estación más a propósito. La mejor hubiera sido sin duda el litoral expuesto directamente al sur, pero había que atravesar el río de la Merced, entonces muy profundo, y esta era una dificultad grave. Por consiguiente, Cyrus Smith resolvió hacer una observación desde la meseta de la Gran Vista, reservándose tomar su altura sobre el nivel del mar, altura que pensaba calcular al día siguiente por medio de un simple procedimiento de geometría elemental. Los colonos se trasladaron a la meseta subiendo por la orilla izquierda del río de la Merced y se colocaron en el límite que se orientaba al noroeste y suroeste, es decir, en la línea de rocas caprichosamente cortadas que formaba la orilla del río. Aquella parte de la meseta dominaba unos 50 pies la altura de la orilla derecha, que bajaban por una doble pendiente hasta el extremo del cabo de Garra y hasta la costa meridional de la isla. Ningún obstáculo detenía, pues, las miradas que abarcaban el horizonte de una semicircunferencia desde el cabo hasta el promontorio del Reptil. Al sur, este horizonte, iluminado desde su parte inferior por las primeras claridades de la luna, se destacaba vívidamente sobre el cielo y podía ser notado con gran exactitud. En aquel momento la Cruz del Sur se presentaba al observar en posición inversa, marcando la estrella Alfa a su base, que es la más próxima al polo austral. Esta constelación no está situada tan cerca del polo ártico como la estrella polar lo está del polo ártico.
La estrella alfa está a unos 27 grados aproximadamente del primero, pero Cyrus Smith lo sabía y tenía en cuenta esta distancia para su cálculo. También cuidó de observar en el momento en que pasaba por el meridiano inferior, lo cual debía simplificar su operación. Dirigió pues una rama de su compás de madera sobre el horizonte de mar y la otra sobre la estrella alfa, como hubiera hecho con dos anteojos de un círculo repetidor, y la abertura de las dos ramas le dio la distancia angular que separaba a la estrella alfa del horizonte, a fin de fijar de una manera inmutable el ángulo obtenido. Sujetó por medio de espinas las dos tablillas de su aparato sobre una tercera que situó transversalmente, de suerte que la abertura se mantuviese sólidamente. Hecho esto, solo faltaba calcular el ángulo obtenido, trayendo la observación al nivel del mar, de manera que se tomara en cuenta la depresión del horizonte, para lo cual era preciso medir la altura de la meseta. El valor de este ángulo daría así la altura de la estrella alfa y por consiguiente la del polo por encima del horizonte, es decir, la latitud de la isla. Puesto que la latitud de un punto del globo es siempre igual a la altura del polo sobre el horizonte de aquel punto, la realización de estos cálculos se aplazó para la mañana. Y a las 10 de la noche todos dormían profundamente. Bueno amigos, hasta aquí esta parte del capítulo 1. Recuerden que el podcast en Spotify se llama Leer para Viajar y también me pueden encontrar en YouTube como Cultura y Deporte. Entonces, gracias amigos a todos los oyentes y espero que les guste y puedan compartir estos audiolibros. Gracias y hasta la próxima.